Quédate que te muestro cómo utilizar Prusa Slicer y cómo configurar un perfil para imprimir PLA en una impresora con extrusión Bowden. Muy buenas y sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video de hoy te voy a mostrar cómo instalar Prusa Slicer y cómo utilizarlo. Vamos a ver cuáles son los parámetros que más utilizo, cuáles son los que recomiendo para aquellos que recién arrancan tanto en la impresión 3D o aquellos que arrancan a usar este laminador, y vamos a armar un perfil para imprimir PLA en una impresora con sistema de extrusión Bowden, como puede ser una Ender 3 o una Hornet de Artillery. Bien, en la descripción del video les voy a estar dejando el link para que puedan descargar el Prusa Slicer. Así que una vez que estemos en la página, vamos a ver para el caso de Windows, que es el mío, vamos a seleccionar la opción que dice descargar para Windows, o si no, acá como pueden ver, pueden descargar para los distintos sistemas operativos. Pero como dije antes, nosotros utilizamos Windows, así que vamos a descargar. Vamos a esperar simplemente que este contador llegue a 0 y se nos va a descargar el programa automáticamente. Una vez descargado, ejecutamos el instalador y vamos a ver que se nos abre esta ventana. Vamos a seleccionar el idioma español. Vamos a esperar a que chequee por actualizaciones. Bien, seleccionamos la carpeta de destino, en este caso lo vamos a dejar en el disco C. Vamos a dejar solamente esta opción habilitada. Vamos a darle siguiente, siguiente, creamos el acceso directo y le damos a instalar. Una vez finalizada la instalación, vamos a dejar la casilla activada de ejecutar Prusa Slicer y vamos a darle finalizar. Una vez abierto el programa, vamos a ver que se nos abre esta ventana de acá donde simplemente nos da la bienvenida. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra impresora o las impresoras. Yo en mi caso voy a configurar el Prusa para una sola impresora, que en este caso va a ser la Ender 3. Bien, vamos a apretar siguiente. Podemos ver todas las impresoras de Prusa que podemos seleccionar con los distintos tipos de boquilla. En este caso nosotros vamos a poner ninguno para que se habiliten todas las opciones. Y vamos a darle nuevamente a siguiente. Siguiente de nuevo, ya que de resina no tenemos. Y acá podemos ver que nos pone otras marcas. Como pueden ver, tenemos Artillery, Creality, Trimaker también, y muchas otras marcas también. Como dijimos antes, vamos a seleccionar Creality, que es la marca de nuestra impresora. Vamos a darle a siguiente. Y como podemos ver, acá nos muestra todos los modelos de Creality disponibles en el Prusa. Nosotros vamos a trabajar con la Ender 3 V2, que es la que tenemos nosotros. Entonces podemos apretar ninguno para que deshabilite todas las opciones por si las dudas. Y vamos a buscar nuestra impresora Ender 3 V2. Yo en este caso la tengo con boquilla 04. Se puede seleccionar las otras opciones también si utilizamos esas boquillas, pero yo voy a dejar 04, que es con lo que vino la máquina de fábrica. Vamos a darle siguiente, siguiente también. Otra de las ventajas del Prusa Slicer es que también tiene cargado algunos perfiles para algunas marcas de filamento. Así que en este caso vamos a seleccionar para la impresora la Ender 3. Nuevamente cliqueamos donde dice ninguno para que no nos cargue todos estos perfiles que no vamos a utilizar, y simplemente vamos a cargar el perfil genérico para el caso de PLA y PETG. A veces pueden marcarlo, yo en la Ender 3 no imprimo ABS, utilizo la K1, pero si quieren pueden dejarlo no importa, porque después nosotros seleccionamos con qué perfiles trabajar. Vamos a darle siguiente nuevamente, siguiente, acá lo mismo. Acá si quieren pueden asociar para que automáticamente cuando descargan un archivo STL lo abra automáticamente con el Prusa, tanto para archivos 3MF, así que vamos a habilitar estas dos opciones ya que es una comodidad más que nada. Vamos a darle siguiente. El modo de vista lo que nos muestra son los parámetros que nosotros vamos a ir modificando para ir imprimiendo distintos filamentos o modelos dependiendo su diseño. En este caso yo siempre suelo trabajar con el modo experto, ya que en el modo experto hay algunas configuraciones con las que yo suelo trabajar. Por eso mi consejo, no importa si recién se están iniciando o no, siempre dejen el modo experto habilitado, ya que hay algunas opciones que nosotros necesitamos tener control que solamente aparecen en el modo experto. Así que vamos a dejar la opción modo experto activada y ya por último damos a la opción terminar. Bien, una vez terminado con lo que es la configuración de la impresora, acá podemos ver que ya se nos abre lo que sería la pantalla principal del Prusa Slicer. Acá a la derecha podemos ver las distintas configuraciones de impresión, de filamento de impresora. ¿Esto qué quiere decir? Prusa Slicer nos permite tener un perfil para una impresora, un perfil para un filamento y un perfil de impresión. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo utilizar
un perfil de impresión rápido y puedo tener un perfil para PETG, puedo tener un perfil para PLA, y esto nos sirve de mucho para tener todo bien configurado, tener un perfil bien configurado para el PLA, un perfil bien configurado para el PETG y no tener que andar cambiando parámetros cada 2 segundos. Y después acá tenemos el perfil de lo que es la impresora. Acá es muy importante que cuando trabajen con otra impresora cambien el perfil de esa impresora, no utilicen por ejemplo el perfil de Creality para una Trimaker. Probablemente en este caso no vaya a haber problemas, pero en algunas otras impresoras como puede ser la CR10, que es más grande, va a estar pensando que está trabajando una cama pequeña y por ahí hay algún inconveniente, algún problema. Entonces muy importante, siempre utilicen el perfil de impresión para la impresora que vayan a utilizar. En esta pestaña de arriba vamos a ver la configuración de los distintos perfiles. Como les mencioné antes, acá a la derecha vemos el perfil de impresión, perfil de filamento y perfil de impresora. Acá podemos configurar el perfil de impresión, perfil de filamento y perfil de impresora. Para este video vamos a armar un perfil de PLA, algo bien sencillo, y de paso les cuento algunas de las configuraciones de las que yo más utilizo y que les recomiendo para aquellos que recién inician y puedan aprender algunos conceptos también de cómo sería la impresión 3D. Bien, pero antes de entrar al apartado de configuración vamos a ver cómo cargar un modelo en formato STL. Para eso nos vamos a elegir a esta opción de acá, vamos a cliquearla, se nos va a abrir esta ventana y vamos a seleccionar el modelo con el que queramos trabajar. En este caso vamos a trabajar con un cubo de calibración. Lo seleccionamos y vamos a dar la opción abrir. Una vez que lo seleccionamos podemos ver que tenemos el objeto sobre la cama. Si nosotros utilizamos la rueda del mouse vamos a poder acercar o alejar el zoom. Con botón derecho nos movemos sobre la cama y botón izquierdo podemos girar. Acá a la izquierda tenemos esta opción que nos permite mover el objeto, o simplemente podemos cliquearlo y moverlo de manera libre. Con esta opción de escalar, lo que podemos hacerlo justamente es escalar el objeto. Si lo tomamos de estas esquinas podemos ver que lo hace de manera uniforme, y si no, de esta manera podemos escalarlo hacia los lados. Si apretamos Control Z, vuelve a dejarlo como estaba originalmente. Con esta opción de acá podemos girar. Si nosotros acercamos, podemos girar en los distintos ejes, tanto en el Z, en el Y. Si nosotros nos acercamos podemos ver que hace giros más precisos de a 15 grados, y si nos alejamos simplemente podemos girarlo más libremente. Pero nuevamente Control Z para dejarlo como estaba. Esta opción de acá, que se llama cortar, nos permite justamente dividir un objeto y nos da la opción de que lo separe en 2 piezas o simplemente lo corte. Esta es una opción que le pueden encontrar mucha utilidad. Luego tenemos la opción de soportes pintables. ¿Esto qué quiere decir? Prusa tiene la ventaja de que te permite editar los soportes. ¿A qué me refiero? Vos podés seleccionar dónde querés que estén los soportes. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos simplemente pintar y decirle, bueno, hacemos un soporte acá, otro acá, y otro podemos simplemente hacerlo acá en estas 4 esquinas. Entonces simplemente cuando yo ponga laminar y tenga los soportes configurados, solamente me va a agregar soportes en esas 4 esquinas. Si queremos dejarlo como estaba, simplemente eliminamos toda la selección, ya nos aparecen los soportes pintables. Bien, y por último tenemos la opción de pintado de costuras. Me permite marcar sobre la pieza donde quiero que haga la costura. Si ustedes pueden ver en esta pieza de acá, bueno, no se ve muy bien, pero seguramente les muestro un video, podemos ver la costura que está justo sobre la letra I. Yo, si quiero, en este caso puedo decirle al programa que me haga la costura en otro lado. Entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionar acá esta pieza y decirle que la costura la haga toda en esta esquina. Entonces simplemente la costura va a quedar de ese lado. Pero si no nos gusta, eliminamos toda la selección y dejamos como estaba. Yendo a la parte de acá arriba, tenemos la opción de añadir un objeto como hicimos previamente. Podemos borrar un objeto, o sea, si tenemos varios objetos podemos borrarlos con este botón. Con este botón de acá que dice eliminar todo, simplemente se elimina todo. Esta opción para mí es bastante útil, es organizar todo. Simplemente lleva todo al centro de la cama, o mismo a veces cuando tenemos muchas piezas las acomoda de la manera más eficiente, digamos, para imprimir. Luego, si nosotros seleccionamos, tenemos la opción para copiar y luego pegar. O simplemente podemos seleccionar el objeto y con este botón que dice añadir instancia vamos añadiendo también objetos. Con la opción de retirar vamos a justamente retirar los objetos que fuimos agregando. O simplemente podemos seleccionarlos y con la tecla suprimir y eliminarlos. La tecla buscar, que me permite buscar alguna configuración en particular. Yo normalmente no suelo utilizarlo porque ya con el tiempo ya te acostumbras a utilizar el programa y ya sabes dónde está cada opción o cada configuración, entonces
mucho no utilizo esta opción. Luego tenemos la opción de deshacer, como sería utilizar Control Z, o la opción para rehacer. Bien, y por último una opción que es bastante útil, que no la vamos a ver mucho en detalle en este video para no hacerlo muy extenso, es la opción de altura de capa variable. Esto a mí lo que me permite es, en la pieza, si ustedes pueden ver, cuando yo paso el mouse por esta barra de acá lateral, lo que nosotros podemos hacer es modificar la altura de capa en una zona en particular. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una figura de acción y queremos que la cara salga con más detalle, simplemente ubicamos la cara y le vamos reduciendo a 0,1, 0,8. Pero no nos vamos a meter mucho en detalle en este video. Simplemente reseteamos y lo dejamos como estaba. Bien, volviendo a lo que es la configuración para imprimir nuestro cubo de calibración. Vamos a ir a la configuración de impresión y vamos a ver que en el costado izquierdo tenemos distintas opciones para configurar. En capas y perímetros vamos a encontrar todo lo relacionado a lo que es justamente las alturas de capa, más que nada todo lo referido a la calidad del objeto. En este caso 0,2 es una buena altura de capa para iniciar. Podríamos utilizar 0,1 si quiero algún detalle más fino, o 0,3. Luego lo que es la altura de la primera capa, cuando nosotros volvemos a la plataforma y laminamos, nosotros podemos acercar y acá a la derecha podemos ir viendo capa a capa lo que va a ir imprimiendo. La capa inicial va a ser justamente la primera capa que va a imprimir. Cuanto más fina va a ser esta altura de capa, más adherencia va a tener sobre la cama de impresión, pero existen los problemas del llamado pie de elefante, que nos puede llegar a afectar cuando tengamos tolerancias, más que nada en una pieza con algún agujero, y tengamos que justamente respetar esa tolerancia. Entonces simplemente yo suelo utilizar una altura de capa de 0,2 o 0,3 a veces, dependiendo del objeto. Ya con 0,2 estamos más que bien, y más si vamos a trabajar con PLA. Pasando a lo que son los perímetros, yo suelo trabajar con 3 perímetros. Los perímetros justamente van a ser la cantidad de paredes que va a tener la pieza, que si nosotros volvemos a lo que sería la plataforma y subimos, es exactamente estas líneas de acá. Podemos ver que en naranja tenemos lo que es la pared exterior, y estas dos amarillas son las capas interiores, o las paredes interiores, mejor dicho. Si nosotros volvemos a la configuración de impresión y le subimos 4 perímetros, cuando volvamos a laminar podemos ver que tenemos una capa exterior y 3 exteriores, conformando 4 en total. Pero con 3 perímetros ya estamos más que suficientes. Ya por último tenemos lo que son las capas sólidas, que van a ser justamente las capas superiores. Si volvemos a laminar, vamos a tener con la flecha de arriba y abajo, también podemos ir bajando y subiendo capa a capa. Las capas sólidas van a ser la cantidad de capas justamente sólidas que queremos, tanto en la parte de abajo como arriba. En este caso estaba configurado 5 capas sólidas superiores, y si nosotros vemos tenemos una capa, 2, 3, 4, 5, y ya obviamente la sexta es parte con relleno. Esto quiere decir que son 5 capas sólidas, y lo mismo va a ser para la parte de abajo. Yo creo que estaba configurado para 4, entonces si nosotros contamos son 1, 2, 3, 4, y ya arranca lo que sería el relleno. Yo para estos casos suelo trabajar para la parte superior, suelo dejar 4, y en la parte de abajo con 3 estamos bien. En el apartado de relleno podemos configurar justamente el relleno de nuestra impresión. Suelo trabajar con 6%, 5%, y suelo utilizar el tipo giroide. Si nosotros vamos a la plataforma y ponemos la opción laminar, podemos ver el porcentaje de relleno se disminuyó, y el tipo de relleno ya cambió, no es el rectilíneo sino justamente el giroide. Para mí es uno de los mejores rellenos, es el más rápido de imprimir, no gasta tanto filamento, y en lo estructural se puede decir que es bastante bueno también. Después tenemos la opción de alisado, que esto yo recomiendo que no lo activen, ya que hay un par de parámetros que configurar y depende también mucho del filamento. Pero en este caso, con estos parámetros de relleno ya estamos bien para recién empezar. Luego pasamos a la opción de falda y balsa. La falda lo que simplemente hace es marcar estas líneas de acá que sirven para hacer de purga, y en este caso podemos darle más líneas, por ejemplo 4, y cuando vamos a laminar podemos ver que nos hace 4 líneas, como también podemos configurar la distancia que hay. En este caso podemos seleccionar 10 milímetros, y cuando vayamos a laminar podemos ver que se aleja. Yo normalmente suelo dejarlo en esa distancia, estaba bien, y con 2 líneas para que haga de purga. Si nosotros deshabilitamos esta opción, por ejemplo ponemos 0 líneas, y en la opción de balsa le damos por ejemplo 6 milímetros, cuando vayamos a laminar lo que va a hacer es hacer esta opción de balsa, justamente que si nosotros acercamos, esto está pegado a la pieza, y esto lo que hace es mejorar la adherencia. Para el caso del PLA no vamos a tener problema, así que simplemente esto no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar en 0.
y vamos a dejarle 2 líneas solamente de falda. Soporte no lo vamos a habilitar y no lo vamos a trabajar en este video tampoco. Pasamos a lo que es el apartado de velocidad y podemos ver que tenemos varios parámetros de velocidad para configurar. La velocidad de los perímetros, la velocidad de los perímetros pequeños o los internos pueden ser también, las paredes externas, la velocidad del relleno, el relleno sólido y sólido superior, que son la velocidad de las capas de arriba, de las últimas, de las 5 que habíamos marcado, en este caso acá de las capas sólidas, que eran 4, perdón, la velocidad de puentes y relleno del hueco. Normalmente yo las velocidades, como yo les dije, suelo trabajar con velocidades para el Ender 3 de 40 o 45 milímetros por segundo. La velocidad de los perímetros internos y pequeños suelo usar la mitad de la velocidad de los perímetros. Y para el relleno sí no hay problema de dejarlo 50 milímetros por segundo. Si nosotros vamos más abajo podemos ver la velocidad de desplazamiento, que es la velocidad que realiza el cabezal cuando se mueve de una zona de impresión a otra. Con 90 estamos bien y no vamos a causar ningún tipo de vibración. Para el caso de la velocidad de la primera capa, importante no superar los 20 milímetros por segundo. Tiene que ser una velocidad bien lenta para que justamente dé tiempo a que se adhiera bien a la cama de impresión. Por último vamos a este panel de avanzado. Múltiples extrusores no vamos a ver porque no es nuestro caso, pero si vamos al panel avanzado podemos configurar lo que son los anchos de extrusión. En este caso está bien, me parece que son valores que son correctos. Se refiere justamente al ancho que va a tener toda esta línea, toda la línea de la pared, y en estos casos yo lo que suelo recomendar es utilizar un 10% más del diámetro de la boquilla. Entonces si nosotros tenemos una boquilla de 0,4, que el ancho de extrusión sea de 0,44. De esta manera no vamos a tener problemas de flujo y se va a poder imprimir correctamente. Para cuando queramos imprimir detalles como pueden ser algunas letras de llaveros y vemos que no nos da muy buen resultado con 0,44, tenemos que reducirlo a 0,35, que es lo mínimo que podríamos llegar a utilizar para una boquilla de 0,4. Bien, pasando a lo que es la configuración del filamento. Para este caso dijimos que vamos a trabajar con PLA, por lo que vamos a seleccionar el perfil del PLA. Como podemos ver, tenemos acá el diámetro del filamento, que con el que estamos trabajando, el multiplicador de extrusión, que esto lo vamos a dejar en 1. Esto sirve para controlar flujo, pero en este caso lo dejamos así. No vamos a dialogar mucho sobre el tema del flujo en este video. Después tenemos lo que es la densidad. Estos datos, estos últimos, simplemente son valores que nos sirven para calcular los costos. Este valor sí es importante que pongan lo más cercano posible a lo que es el filamento, porque te acá va a calcular cuántos gramos aproximados va a ser la impresión. Normalmente en las cajas de filamentos se suele dar este dato, es simplemente poner el dato que nos dice el fabricante del filamento. Bien, pasando a lo que son las temperaturas. Para el caso de la temperatura de impresión, 205 o 200 grados suele ser una buena temperatura, y para el caso de la primer capa sí le vamos a dar unos 5 grados más, entonces 205 grados. Para el caso de la base, que es la cama de impresión, 60 grados o mismo también 50 grados se puede utilizar. Lo que vamos a hacer acá es dejarle 55 grados y 60 para la primera capa, entonces que tenga mejor adherencia. Pasando al apartado del enfriamiento, acá lo que vamos a controlar es la velocidad o el flujo de aire de nuestro fan de capa. Yo lo que suelo utilizar, y más para los que recién inician, es deshabilitar el enfriamiento automático, simplemente dejar siempre el ventilador encendido, y lo que vamos a hacer acá es que el ventilador se active a partir de la capa 3. Entonces, las primeras 3 capas el ventilador va a estar apagado y a partir de la tercera va a prender el ventilador. Con esto lo que vamos a obtener es una buena adherencia a la base y de las primeras capas. Normalmente para el PLA 100% de velocidad del ventilador es lo que se recomienda. Se puede utilizar menos, pero 100% ya se garantiza una buena adherencia de capa también. En la parte de avanzado podemos seleccionar el tipo de filamento, si es PLA, PET, ABS, en este caso es PLA, así que no lo vamos a tocar. La velocidad volumétrica vamos a dejarlo acá en este valor. No vamos a tampoco interiorizarnos mucho en este video sobre este tema, por ahí vamos a hablarlo en otros videos. Bien, pasando a lo que es la anulación de filamento. Acá hay una cuestión que quiero comentarles. Normalmente Prusa Slicer, todas las configuraciones de retracciones se configuran en la parte de la impresora. Si nosotros vamos acá a extrusor 1, vamos a ver que acá ya tenemos todo configurado. ¿Cuál es mi recomendación? Hacerlo desde la configuración de filamento, ya que las retracciones no van a ser la misma para el PLA o el PETG. Entonces prefiero tener toda la configuración del filamento para la Ender 3 y después simplemente tener otra para otro filamento. Entonces lo que vamos a hacer, activamos la opción de la altura de elevación, que esto quiere decir cuando hace un cambio de capa, que va a ser una retracción, yo le suelo dar 0,2, que es una distancia que se va a levantar la boquilla para que no choque con lo que ya imprimió. Entonces es una distancia con la que ya nos quedamos tranquilos que no va a colisionar con la pieza. Después tenemos la longitud de retracción, que en este caso va a ser la distancia de retracción. Para el caso de la Ender 3, que tiene sistema de extrusión Bowden,
Yo suelo recomendar entre 5 y 7 milímetros. En este caso vamos a utilizar 5 milímetros y la velocidad de retracción la vamos a dejar en 25 milímetros por segundo. De todas maneras, lo mismo con la retracción, es tema para otro video, pero con estos valores iniciales estamos bien. Bien, pasando a lo que es a la configuración de la impresora. Si nosotros podemos ver acá a la izquierda todos los datos de la máquina, como pueden ser los límites de altura, configurar el tipo de código según el firmware de esta máquina. Estas opciones yo no las suelo modificar, simplemente dejarlas así como están, pero comentarles todo lo que se puede configurar, como a su vez podemos ver el código G inicial y final, todo lo que hace la máquina antes de arrancar la impresión, como podemos ver, todos los comandos del G-Code, tanto para lo inicial y la parte final. Esto tampoco no hay que tocar mucho, simplemente dejamos así. Y pasamos a lo que son los límites de la máquina, que esto es lo que les comentaba antes, las velocidades, límites, aceleraciones, distancias, todo lo podemos ver acá y por ahora tampoco son valores que hay que tocar. Son los que ya están configurados para la máquina, así que no los vamos a los dejamos así como están. Bien, pasamos a lo que es el extrusor y acá vamos a tener que hacer unas modificaciones. Como podemos ver, el apartado retracción nosotros lo configuramos en el filamento, y esto es porque si yo tengo que cambiar entre el PETG y el PLA tengo que acordarme qué valores lleva, andar cambiando los valores. Por eso yo prefiero dejarlo todo en lo que es el perfil del filamento, que es más cómodo. Acá simplemente lo que vamos a hacer es dejarlo todo en 0, y una vez que ya dejamos en 0 se deshabilita toda la opción de retracción. Acá podemos ver el diámetro de la boquilla, que en este caso 0,4, que es como lo configuramos. Tenemos los detalles de las alturas mínimas y máximas de impresión, o sea, las alturas de capa, y otros valores que por ahora no vamos a estar detallando mucho. Si yo, por ejemplo, quiero guardar un perfil y saber de qué es, yo simplemente pongo la opción que dice guardar ajuste inicial y le puedo dar un nombre. Entonces le puedo poner PLA Ender 3. Le doy a OK y ya me guarda el perfil, los ajustes de usuario, que son los perfiles que nosotros armamos. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quiero imprimir otro filamento, yo por ejemplo cambio la temperatura, pongo 210 grados y acá 215, por ejemplo, y acá podemos decir que este va a ser PLA y le podemos cambiar el nombre, por ejemplo, que sea marca A. Entonces vamos a tener nuestra PLA marca A, que va a tener estos valores cargados, y el PLA común de Ender 3, que va a tener estos valores los que configuramos. Esto mismo lo podemos hacer tanto para la impresora o para las configuraciones de impresión. Normalmente en la impresora no, siempre vamos a guardarlo con el mismo nombre, pero en la configuración de impresión sí podemos poner otros nombres. Por ejemplo, en este caso lo estuvimos modificando. Vamos a poner, por ejemplo, perfil 02, que va a ser la altura de capa, Ender 3 y PLA, por ejemplo. Entonces ya sabemos que es el perfil para imprimir PLA. Que lo mismo, podemos tener otro filamento y tenemos otras velocidades. Por ejemplo, para el TPU las velocidades son otras. Lo mismo para el PETG, aunque el PETG se puede usar casi como el PLA. Así que la ventaja es que podemos guardar varios perfiles y volver a utilizarlos. Volviendo a la plataforma, cada vez que hacemos un cambio tenemos que volver a laminar para que justamente muestre las configuraciones y ya genere el código. Podemos ver cómo va a imprimir la pieza, podemos ver lo que sería el relleno. Acá en este cuadro podemos ver lo que es cada opción. Tenemos el perímetro, que son las paredes internas, el perímetro externo, el relleno sólido, que va a ser la parte de abajo, la falda, el relleno del puente, que en este caso no tenemos puentes, o sí tenemos puentes. Sí, tenemos puentes acá, que es justamente en la parte de las letras. Bueno, ahí podemos ver todos los tipos de función, como dice acá, o podemos alternar y ver, por ejemplo, la altura de impresión, donde van a ir cambiando las distintas alturas. Podemos ver también la temperatura. Podemos ver acá nos muestra 205 grados y nosotros vamos subiendo 200 grados, que es lo que configuramos. Después podemos ver la velocidad del ventilador en porcentaje. Lo mismo, recuerden que nosotros habíamos configurado para que recién después de la capa 3 se prenda el ventilador. Entonces si nosotros subimos, tenemos la capa 1, 2, 3 y en la 4 ya prende el ventilador al 100%. Simplemente si queremos volver a lo que nos mostraba antes, es la opción tipos de función y nos muestra ya todas las opciones o todas las funciones de impresión. Ya por último queda exportar el código, que se puede hacer de esta manera, exportar código, o también se puede hacer de manera automática cuando ponemos el pendrive con la memoria SD. Vamos a darle esta opción de acá para que lo exporte directamente a la tarjeta SD. Si te gustó el video, no te olvides de darle un like o un comentario, y también te voy a estar dejando en la descripción del video nuestras redes sociales para que también nos puedas seguir y ver todo el contenido que subimos en la semana. Si quieres más contenido como este, no te olvides de suscribirte.